todos, gracias por participar en nuestro webinar Sumergiéndose en el mundo del IoT. En este momento nos encontramos con nuestro panelista Camilo Gómez. Él es uno de los ingenieros de Tecrea. Tecrea es una compañía de tecnología creativa, líder en el mercado de desarrollo de productos electrónicos a la medida, con una amplia experiencia en desarrollo tecnológico y en IoT. Algunas instrucciones que deben de tener en cuenta en el momento de participar en nuestro webinar. En la parte superior inferior izquierda de la pantalla van a encontrar la opción de levantar la mano. Esta opción la utilizaremos solo para contestar preguntas simples realizadas por alguno de nuestros panelistas, por ejemplo, quienes asistan a un seminario en línea por primera vez. En el centro encontrarán el chat en el que pueden interactuar con el ponente o con los demás participantes. Al escribir en el chat pueden elegir dirigirse a todos los panelistas o a todos los participantes. Les pido por favor no realicen sus preguntas durante la conferencia, sino que las realizamos en una ronda final por este mismo medio. Algunas preguntas que no podamos responder, más adelante les enviaremos un texto donde pueden encontrar el detalle de algunas respuestas concretas. Para hacer preguntas al ponente o cualquier duda técnica, pueden utilizar la herramienta QA o preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior derecha de sus pantallas. Las preguntas referentes a la conferencia serán respondidas al final, como lo mencioné anteriormente. Por último, les recordamos que enviaremos la grabación a todos los participantes a más tardar 2 días después de la conferencia. Si pasado este plazo no la encuentran en sus correos electrónicos, nos pueden escribir a ayuda@tecrea.com.co. Esto ha sido todo referente a las instrucciones. Muchas gracias por la atención. Ahora voy a presentarles a nuestro ponente, que es Camilo Gómez. Él es ingeniero senior de Tecrea en diseño de aplicaciones en bebidas, preparado como ingeniero electrónico en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Es magíster en ingeniería electrónica de la Universidad de Antioquia y también es docente en algunas universidades de la ciudad. Tiene certificaciones internacionales, lo que lo hace uno de los ingenieros más preparados de nuestra compañía. Ahora le voy a dar el paso a Camilo para iniciar con la conferencia. Muchas gracias por su atención. Buenos días para todos. Ya Mariana, mi compañera, me presentó. Soy Camilo Gómez. Me desempeño pues en la compañía de Tecrea como líder técnico. Y Tecrea pues básicamente es una compañía orientada a lo que es todo el desarrollo electrónico a la medida. Bueno, el tema pues que nos reúne hoy es básicamente el tema de la conferencia es sumergirnos en el mundo del IoT. La intención con este webinar es contextualizar a todos aquellos interesados en lo que es el mundo, en todo lo que es el IoT. Mucha gente pues lo ha oído mencionar bastante últimamente. Muchos ya han tocado temas relacionados, otros pues simplemente han oído escuchar de él y obviamente pues sienten mucho interés dadas las oportunidades que pueden llegar a surgir con este tipo de tema. Bueno, entonces ya como para comenzar, bueno, como le dijo mi compañera Mariana, la idea es que las preguntas las hagamos al final de la presentación. Bueno, comencemos. Bueno, cuando hablamos de IoT, no se ve nada. Dame un momento. Ahí. Comencemos entonces, ya ahora sí que ya por acá me notifican que tenemos imagen. ¿Qué es el IoT? Listo. Seguramente muchos de ustedes ya lo habrán oído mencionar, ya lo han interactuado con un dispositivo IoT,
lo habrán visto funcionando en algún lado. La verdad es que el concepto de IoT no es algo tan reciente. De hecho, se ha trabajado desde los comienzos del Internet, o sea, hace décadas prácticamente. Incluso, de hecho, el primer dispositivo IoT que se logró desarrollar fue por allá en los 80, casi 90, donde se desarrolló un primer tostador conectado a Internet. Y básicamente ese tostador remotamente lo encendían y lo pagaban a través de un protocolo TCP/IP de Internet. Y otro más en esa época fue un robot también que como usando el mismo tipo de aplicación, usando una tostadora, el robot lo que hacía era cargar el tostador con rebanadas de pan. Eso es un ejemplo muy, pues, un poco antiguo del Internet de las cosas, pero vale la pena pues presentarlo ya que para que vean que efectivamente el tema del IoT no es algo tan reciente, sino que es algo que se ha ido trabajando desde hace mucho tiempo. Cuando definimos qué es el IoT, entonces básicamente el IoT es el mundo en el que cada objeto tiene una identidad virtual propia y capacidad potencial para integrarse e interactuar de manera independiente en la red con cualquier otro individuo, ya sea una máquina o un humano. Si lo definimos de una forma más sencilla, básicamente cuando hablamos de IoT o la idea del IoT es tener un dispositivo pues, que se va a conectar a Internet. Lo principal es que se conecte a Internet. Y la idea es que este dispositivo de alguna forma interactúe con el ser humano, con otras aplicaciones o con otros dispositivos de diferente índole. Esa sería como la forma más sencilla de definir qué es el IoT. Simplemente un dispositivo conectado a la red que va a interactuar con diferentes entidades, sean personas, sean otras máquinas, o sea, aplicación o software. Ahora, ahí viene la pregunta de, bueno, si el Internet de las cosas se ha venido trabajando desde hace tanto tiempo, por allá desde los 80, porque es que ahora ha venido a empezar a, a surgir estos temas últimamente. Pues básicamente se ha empezado a, a, a presentar una transformación donde las cosas hablan con otras cosas y este tipo de interacción es lo que está creando nuevos modelos de negocios. Nosotros sabemos que pues, antes el Internet, cuando fue concebido, era principalmente para buscar información. Pero en los últimos años es donde se ha empezado a ver donde que el Internet también se ha convertido en algo social, transaccional y móvil. Eso es un factor importante, pero el otro factor muy importante es que han venido convergiendo muchos factores eh, que han contribuido a que el IoT sea ahora tan popular. Uno que es el hardware, la popularización del hardware. Antes, cuando hablamos de sensores, de sistemas embebidos de alta capacidad, pues no eran tan populares, estaba muy sectorizado, muy restringido a ciertas, digamos, a ciertas áreas. Eh, También el abaratamiento de los sensores. Eh, yo no podía hablar hace 15 años de que, por ejemplo, podía conseguir fácilmente un dispositivo, por ejemplo, como una unidad inercial. Una unidad inercial son de estos sensores que tienen, por ejemplo, los aviones para ver cómo se encuentra, cómo está navegando, cuáles son sus ángulos en el espacio. Pues ese tipo de sensor hace 15 años podría valer $1000. Ahora yo puedo conseguir una unidad inercial en 3, 4, $5, con la misma capacidad que, con la que se encontraba hace 15 años o hasta mejor. También hay que resaltar la mejora de las comunicaciones, pues no es lo mismo eh, hoy cómo se ha desarrollado, por ejemplo, la tecnología celular junto con las redes de tipo 3G y 4G,
y ahora pues la que viene que va a ser 5G, pero esa tecnología ha evolucionado mucho, lo mismo que la tecnología, por ejemplo, Wi-Fi, y otras nuevas tecnologías que han empezado a surgir ya según las nuevas tendencias, que es, por ejemplo, el IoT, donde ya se buscan tecnologías donde el consumo de datos sea lo más mínimo y simplemente pues, se reporta información primordial, no una cantidad enorme de información, sino información muy concreta que puede corresponder, por ejemplo, a sensores o a eventos. Entonces hay tecnologías, por ejemplo, las LP WAN, que son redes de radiofrecuencia de baja potencia. Y lo otro son las plataformas de IoT. Cuando hablamos de plataformas IoT es un componente muy importante cuando hablamos del Internet de las Cosas. Básicamente es donde va a llegar la información, donde el dispositivo que está allá, que es la cosa, eh, envía la información, pues la idea es que esa información llegue a un lugar en Internet y esas como tal serían las plataformas IoT, que son básicamente, por así decirlo, vendría a ser nuestra nube. Vale. Y muchos dirán, bueno, ¿y por qué sirve? Porque ahora ¿cuál es la utilidad del IoT? Hay muchas utilidades. La verdad, simplemente el límite acá es la imaginación y la imaginación de cada quien. Básicamente la información generada y la automatización de los sistemas, todo eso se va a traducir en soluciones prácticas a problemas muy, muy cotidianos, muy sencillos que nos encontramos en el día a día. Por ejemplo, la imagen que les muestro acá es todas las posibles aplicaciones que puede tener en el sector de Smart Cities o ciudades inteligentes. Eh, por ejemplo, cabe resaltar manejo de basuras, eh, parqueo inteligente, iluminación inteligente, eh, medición de polución de aire. Hoy cada vez estamos acá en Medellín con tanto ese problema de la polución, de la contaminación del aire. Muchas de esas aplicaciones, el IoT aplicaría para todas estas aplicaciones que se muestran en esta imagen. ¿Qué me permite esto? Ahorra energía, mejora de servicios y más información a la hora de tomar decisiones. Además, pues, de otras aplicaciones. Bueno, ese que les mostré, ese ejemplo como tal, era simplemente Smart Cities, pero podemos abordar en otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, transporte, eh, todo lo que es domótica, sectores de construcción, salud, agricultura de precisión, medio ambiente, logística y todo lo que tiene que ver en la industria. Acá hay muchos ejemplos. Podemos, por ejemplo, digamos, resaltemos el sector de la salud. Podemos, por ejemplo, monitorear factores ambientales que afectan la salud, vigilancia de pacientes, ¿qué más? Sea en la agricultura, por ejemplo, irrigación inteligente, seguimiento de ganado. Hay muchas aplicaciones que por ejemplo, hoy en día se han venido popularizando y pueden generar un gran impacto tanto a nivel práctico como a nivel económico, pues porque puede llegar a ser muy rentable cualquiera de estas aplicaciones. Entonces, y bueno, esos son ejemplos muy concretos, pero las posibilidades son muchas más. Esto es más o menos a lo que se ha venido desarrollando pues hoy en día, y hay obviamente aplicaciones desde muy industriales, muy del sector de salud, hasta aplicaciones muy locas, muy ya de, pues, de cosas cotidianas, muy sencillas. Por ejemplo, en la casa tener como monitorear un cactus, que es la matica que está ahí al lado de la oficina. Puede llegar desde un sector muy, muy importante que es la industria, el transporte,
la agricultura, hasta tener yo algo muy sencillo en mi casa que pueda monitorear y pueda hacerle un seguimiento. Acá hay otros ejemplos, ejemplos que ya son de hecho realidad, pues que pueden encontrar incluso ya como productos, por ejemplo, y seguramente muchos de ustedes han visto, y no solamente hoy en día, sino hace mucho tiempo, pues, por ejemplo, en la domótica se ha venido desarrollando hace mucho tiempo. Muchos de ustedes han visto que, por ejemplo, pues obviamente la domótica aplicada mucho pues, a gente con más capacidad adquisitiva que tenía pues, el acceso a ese tipo de tecnología hace mucho tiempo, pero hoy en día ya la domótica se ha vuelto muy asequible. Y ustedes vean, por ejemplo, que puedan coger un televisor y prenderlo remotamente o desde el celular o desde otro lugar en internet. Eso es un ejemplo muy concreto y muy ilustrativo del IoT. Tener un televisor y controlarlo, por ejemplo, remotamente, o tener eh, un refrigerador y que el refrigerador le informara a usted, eh, mira, me falta leche, y puedo contactarte con supermercados locales y decirte si yo mismo te hago el pedido de leche. Y básicamente eso eran objetos que estaban conectados a la nube y de alguna forma, pues obviamente eran aplicaciones del IoT. Hay muchos ejemplos. Se ha venido trabajando también lo que es vigilancia no intrusiva, por ejemplo, para gente que, que por ejemplo, tiene ciertas limitaciones médicas o tiene algún problema, una enfermedad, por ejemplo, sufre epilepsia o digamos, gente diabética que se puede desmayar o gente de, de la tercera edad que se puede caer y se puede incurrir en una fractura, eh, o marcapasos inteligentes, donde ante cierto evento pues genera una alarma directamente con el hospital. Eh, entonces, también son ejemplos muy concretos y muy interesantes de todo lo que tiene que ver con el Internet de las Cosas. Bueno, del Internet cabe resaltar obviamente pues que por el Internet hay que considerar muchas cosas. El Internet de las Cosas no es solamente que el dato llegue allá, pues uno lo ve así, uno lo ve de una forma muy simple, que tenga que el objeto de interés envíe la información y el dato llegue de una forma muy transparente, sino que por debajo de eso hay todas unas capas de abstracción que normalmente uno no logra percibir, pues el usuario común no lo percibe, pero aquel que está interesado en desarrollar este tipo de tecnologías, los makers los grandes empresas que tienen su área de desarrollo y de investigación, pues se debe tener en cuenta a la hora de crear dispositivos IoT con un valor agregado. Lo primero que se debe considerar es el dispositivo como tal y cómo va a estar este conectado. Luego el segundo paso, pues cuando hablo del primer paso, hay todo lo que tiene que ver es básicamente la parte electrónica, ¿cierto? Ahí es donde ya, y donde muchos no conocen, seguramente acá harán asistentes que no son electrónicos y simplemente manejan el área de hardware perdón, de software o otros temas más de alto nivel, pero una parte muy importante del IoT es el hardware como tal, la electrónica, porque esa es la que se va a encargar de que esa cosa como tal se pueda de alguna forma conectar y controlar de forma remota. Entonces, el primer paso como tal ese sería el dispositivo y la conectividad. Lo segundo es cuál va a ser el dato de interés. Entonces voy a monitorear temperatura, entonces tengo que saber qué tipo de sensor voy a usar, voy a monitorear, no sé, alertas
voy a monitorear aceleración para detectar impactos o caídas, etcétera. Pues les puedo mencionar muchos ejemplos, pero lo importante es definir también qué tipo de información va a ser para mí la primordial o cuál va a ser la información de interés. La tercera parte es cómo voy a hacer yo para transmitir esa información hacia, hacia el Internet. Hay que allá destacar pues qué tipo de tecnologías se pueden usar, cómo desde un sistema embebido, una electrónica, yo puedo transmitir esa pequeña información hacia la nube. Entonces, bueno, si quiere, ahorita voy a enfatizar en esta parte más adelante. Y una vez llegue esa información, ¿qué es lo que hago hacer yo con esa información? Listo, esto ya es lo que genera el valor en el Internet de las cosas. ¿Qué voy a hacer con esa información? ¿Cómo voy a trabajar con ella? Entonces acá ya viene lo que es todo lo que es análisis de datos, big data, generar estadísticas, etcétera, o tomar decisiones. Listo. Eso yo lo podría ya resumir en lo que es 4, 5 y 6. Listo. Generar, coger esa información, procesarla, analizarla y generar un valor eh, para, digamos, para la aplicación final o para el caso de uso. Bueno, cuando hablamos del futuro del IoT, es importante y creo que muchos ya lo han oído mencionar, pues están conscientes de que el IoT no es algo transitorio, no es algo pasajero, no es una tecnología que, que va a ser temporal, sino que es una tecnología que va a perdurar, ya que conectar dispositivos inteligentes sin tomar ningún tipo de decisión va a ser la tendencia eh, seguramente. Eh, y estamos conscientes de que a un futuro, pues básicamente todos los dispositivos que vamos a tener van a estar siempre conectados. Esa es una gráfica muy interesante, eh, resultado de proyecciones y investigaciones, pues esto no es inventado. De hecho, se proyecta que para casi el 2020, o sea, ya en 2 años, van a haber alrededor de 50.1 billones de dispositivos conectados. Eso es una cantidad, pues, exagerada y inconcebible, uno no lo concibe, pero eso le da a uno a saber de cuál sería la capacidad y hacia lo que va el IoT. De hecho, también se estima que al menos habrán hasta 25 objetos por cada ser humano en la Tierra, imagínense. Eso es una cosa loquísima y pues eso es lo que llama tanto la atención del IoT. Pues si eso es a lo que vamos a llegar y obviamente eso va a seguir creciendo, ¿qué negocios puedo yo, cómo puedo emprender con el IoT? Seguramente muchos de ustedes estarán preguntando, uy, no, pues si ese va a ser el crecimiento del IoT, pues obviamente tengo que apuntarle con alguna cosa eh, al IoT, con un dispositivo ganador que venda millones y millones. Eh, bueno, ya como enfatizando un poco más en el IoT, hay que tener en cuenta muy lo que es la seguridad y la privacidad. ¿Listo? ¿Cómo es que todos estos objetos conectados de alguna forma no van a ser afectados por un medio externo, por personas malintencionadas, o también de que no sirva de alguna forma de que a través de ese objeto que está conectado, eh, de alguna forma espíen mis tendencias cotidianas, que es lo que se hace a diario, o monitorear todas las actividades que una persona hace. Entonces, eso es uno de los grandes retos ahora del IoT, pues de hecho es lo que eh, eh, se está discutiendo muy a fondo cuál va a ser
los desafíos respecto a la seguridad y la privacidad en el Internet de las cosas. Entonces, es importante que, por ejemplo, de hecho pasa hoy en día con los dispositivos, por ejemplo, como un teléfono inteligente, un smartphone, de que a mí me pueden, por ejemplo, monitorear dónde yo puedo estar, me pueden hacer un rastreo simplemente con yo cargar mi teléfono celular, y si yo tengo encendido mi GPS pueden saber dónde estoy, o si simplemente tengo encendido mi Wi-Fi también pueden rastrear en dónde estoy. Y, y hay servicios pues que de alguna forma pueden ser útiles desde el punto de vista de seguir las tendencias de un usuario, hacia dónde se puede mejorar la calidad de servicio, pero también hay que tener mucho en cuenta la privacidad de las personas. Entonces, se está trabajando mucho en mecanismos de encriptación, cómo va la información, qué información se va, a qué información se debe considerar privada y qué otra no. Entonces, es un tema muy interesante, y que por ahora el Internet, el IoT, aún está en desarrollo. Bueno, cuando hablamos entonces del IoT, si yo, por ejemplo, quisiera desarrollar un dispositivo IoT, básicamente les puedo resumir que se necesitan simplemente tres cosas. Pues lo primero es yo encontrar mi cosa. ¿Cuál va a ser la cosa que va a conectar? Esta cosa eh, puede ser un mueble, puede ser un televisor, puede ser una materita, puede ser una nevera, puede ser cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Como les digo, ahí acá, el límite acá está en su imaginación. Pero con lo primero que uno se debe comenzar es, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a conectar? Lo segundo es dotarlo de electrónica. Ese es uno de los pasos más importantes, ya que la electrónica es la que se va a encargar de alguna forma de que esa cosa se vuelva útil, y que a través de esa cosa yo pueda generar información de valor. Y lo otro es conectar esa cosa. A través de esa electrónica, conectarla a la nube. Eso sería de alguna forma resumida qué es lo que se requiere, pero ya más a fondo, cuando hablamos del IoT, se debe tener en cuenta una arquitectura muy simple. Es, como les dije, lo primero que va a tener la cosa con su parte electrónica, ese sería el hardware, que es lo que muestro acá. Ahí estaría el hardware conformado por sensores, por actuadores, y eso es lo que estaría de alguna forma junto con la cosa que es de interés. A través de ese hardware es que yo genero una conectividad, y esa conectividad hacia una plataforma en la nube, una plataforma que se encarga de tomar esa información, y una capa más por encima estaría el frontend. El frontend es cómo, cómo el usuario final va a interactuar con esa información. Entonces hay frontends tanto gratis, pues hay frontends libres, eh, que ahorita les voy a mencionar algunos, y también pues ya si son de compañías privadas, pues ellos mismos desarrollan sus propias plataformas con su propio frontend. Pero básicamente, pues digamos que podríamos hablar de tres cosas: el hardware, la plataforma y el frontend. A más detalle, lo podríamos ver de la siguiente manera. Entonces, siempre arrancamos desde abajo. Entonces, a más bajo nivel estaría la cosa, el interés, el objeto de interés. Eh, de ese objeto de interés, ¿qué me interesa hacer? Si voy a monitorearlo con algún tipo de sensor, o voy a manipularlo remotamente, entonces ahí entraría en cualquier tipo de actuador. Estaría todo el hardware que se encarga de alguna forma manipular este tipo de sensores y actuadores, y algún mecanismo de comunicación. Vale, acá en la imagen pues se mencionan algunos, pero obviamente hay muchos más. Puede ser Zigbee, Bluetooth, o una comunicación cableada. La idea es que a través de ese medio de comunicación todo esto
eh, y con la ayuda, pues obviamente, de un sistema de procesamiento, todo esto se vaya a la nube, que es lo que tenemos en el más alto nivel. A esto es lo que yo le llamaría la plataforma donde va a llegar la información. Ahí ya, pues, los que saben de software, pues ahí ya saben que ahí irían bases de datos, eh, todo lo que es el Big Data, el análisis, estadísticas, etcétera. Y el frontend, que sería ya la interfaz del usuario, cómo el usuario va a interactuar con esa información y cómo va y qué uso le va a dar, cuál va a ser el valor agregado de tener ese objeto conectado. Listo, eso ya sería, no sé, puede ser una aplicación móvil, puede ser una página web con un dashboard donde se manipulan las variables o se monitorean las variables. Y no solamente monitorear, también es, como les dije, es recolectar información y para posiblemente tomar decisiones. Entonces, ahí también es donde la plataforma tiene un gran impacto, porque hay plataformas que dentro de su backend pueden generar estadísticas eh, y estadísticas que pueden ser útiles, como les digo, para tomar decisiones. Vale. Hablemos entonces de las tecnologías de conectividad. Ok, entonces esta gráfica es muy interesante. Esta gráfica muestra muchas de las tecnologías con las que yo puedo coger una cosa y conectarla a la nube. Lo interesante de esta gráfica es que me muestra la capacidad o el ancho de banda de cada uno de estos medios de comunicación o este tipo de tecnologías, el rango, ¿cierto? Y cuáles son como los que más pueden llegar a utilizarse en el Internet de las cosas. Ok, entonces muchos de ustedes ya conocen, por ejemplo, que yo puedo usar perfectamente el Wi-Fi y tecnología celular. Son tecnologías que pues, ya llevan una gran trayectoria y ya son tecnologías muy estables eh, que puedo llegar a utilizar para coger mi información y llevarla al Internet. Y hay tecnologías, obviamente esas tecnologías están concebidas para un gran flujo de datos, se manejan anchos de bandas grandes y gran velocidad de transferencia, pero, pero también hay que tener en cuenta que cuando uno habla de IoT es información muy pequeña la que uno va a transmitir hacia el Internet. Entonces, en ese contexto, pues se han desarrollado unas nuevas tecnologías que son las que ustedes ven encerradas acá, en este recuadro, en el número 2. Serían, yo las metería dentro del sector de tecnologías LP1, o sea, son tecnologías que tienen un gran alcance y consumen muy baja potencia, dado que consumen muy poca información a una muy baja velocidad. Pero este tipo de tecnologías, digamos que de alguna forma pueden marcar la diferencia a la hora de desarrollar un dispositivo, ya que pues, como son tecnologías que transmiten muy poca información a una muy baja velocidad, son tecnologías que llegan a ser muy, muy favorables a nivel económico, o sea, sus cuotas o el costo por el servicio es un costo muy bajo, pues puede llegar a costar, no sé, pues, eso puede estar entre los 5 o máximo $10 al año, por ejemplo, comparado a yo usar una tecnología, por ejemplo, como la celular. Los que están en el recuadro número 1, pues ya son tecnologías que son más orientadas a redes locales, pues por ejemplo Zigbee, que son redes, y Z-Wave, que son redes utilizadas más que todo en la domótica, pero que de alguna forma sirven para yo crear una red de sensores, centralizarla y de alguna forma obviamente tengo que complementarla con otro tipo de estas, con cualquiera de estas otras tecnologías para que esa información llegue a la nube. Me parece que esta gráfica es muy importante porque a la hora de ustedes concebir un producto IoT, pues
pueden llegar a tener en cuenta, dada la aplicación y el caso de uso de su producto. El caso concreto, no, es que a mí simplemente me interesa reportar la presión de una pipeta de gas. Vale, eso es perfecto, como para saber cada cuánto debe ir el prestador, pues aquel que se suministra y recarga la pipeta debe saber cada cuándo debe llegar a recargar esa pipeta. Entonces, perfectamente yo puedo mirar acá, bueno, yo simplemente voy a reportar un dato de presión que simplemente debo reportar una vez al día. Entonces, pues no vale la pena yo usar Wi-Fi o tecnología celular, pues ya que, por ejemplo, la tecnología celular, ahí debo acarrear un costo de datos y debo adquirir un plan, pues obviamente que si, por ejemplo, miro el resumen en el año no puede ser algo viable. Y, por ejemplo, si estoy usando Wi-Fi, si puedo usar Wi-Fi, pues eso implica que, que solamente puedo usar ese tipo de aplicación en ciudades y no, por ejemplo, en lugares remotos, porque no hay cobertura. Entonces, yo ya podría pensar, por ejemplo, en una aplicación. Obviamente, también hay que tener en cuenta que pues, para reportar una información tan pequeña, yo no voy a usar ni Wi-Fi ni tecnología celular para reportar un dato tan concreto. Entonces, ya acá podría pensar en un tipo de tecnología más asequible, más concebida para ese tipo de aplicación, donde simplemente voy a transferir una información cada X tiempo, un tiempo prolongado, es una información muy concreta y como tal la tecnología de alguna forma me está asegurando la conectividad al Internet, tiene gran alcance y puede tener una cobertura muy amplia. Entonces, este tipo de gráficas, a la hora que pueden llegar a ser muy útiles cuando ustedes van a seleccionar el tipo de tecnología. Ya es el caso concreto de otro tipo de producto. Por ejemplo, yo necesito tener una cámara de vigilancia. Eso es un ejemplo muy, que ustedes muchos han visto ya de IoT, una cámara de vigilancia de esas que son remotas, pues es un efecto muy concreto del IoT. Son cámaras que usan Wi-Fi o hay unas que utilizan tecnología celular, pero en ese tipo de aplicaciones, por ejemplo, si se necesita un ancho de banda y una velocidad de transferencia alta, pues da las aplicaciones. Entonces hay que saber también diferenciar qué tipo de tecnologías se van a usar a la hora de abordar un producto y otro. A mí me gustaría hacer como un paréntesis con esta red SLP1, que es con el recuadro que ustedes, con el que les acabo de mencionar, este recuadro número 2, con tonalidades como Sigfox o LTE-Cat, y hay muchas otras que acá se las menciono, pues dado que para lo que es el Internet de las cosas, digamos que es lo que va a marcar la diferencia. Y digamos que va a ser el tipo de tecnologías que seguramente van a ser las más comunes a la hora de abordar un producto de IoT. Como les decía, las LP1, que son redes inalámbricas de largo alcance y de baja potencia, ¿cuáles son sus características y por qué considero que es importante de pronto especificar un poco en este tipo de tecnologías? Básicamente, ¿por qué? Manejan un nivel de información muy pequeña, pero es más que suficiente para reportar, por ejemplo, datos de sensores de temperatura o de humedad, de cualquier tipo de información, son datos muy concretos. La velocidad de transferencia y el volumen de datos que manejan muy bajo, entonces a la hora de ver el coste del servicio llega a ser muy económico, puede llegar a ser menor a $10 por año. Y al mismo tiempo, pues el mismo módulo como tal, el hardware, también puede llegar a ser muy económico. Importante cabe destacar que dadas las características de un hardware de este tipo,
de una tecnología de este tipo que utiliza muy baja tasa de transferencia, muy poca información, pues si por ejemplo va a tener dispositivos autónomos o wearables que van a estar alimentados por batería, pues con este tipo de tecnología pueden llegar hasta durar hasta 20 años. Pues obviamente también todo esto depende del uso. Acá les voy a presentar algunas de las tecnologías que hoy en día son tendencia. Eh, Específicamente podríamos hablar de LoRa y de Sigfox. Eh, Estas son unas emergentes que están surgiendo hoy en día que también manejan algo similar. Y obviamente el LTE-M, que es algo que utiliza el mismo espectro del LTE, pero con bajas capacidades de información. Pues de hecho, cabe mencionar que, por ejemplo, Sigfox ya está cubierto casi que a nivel mundial. Eh, por ejemplo, acá en Medellín ya se puede decir que Medellín y las principales ciudades ya están cubiertas por lo que es Sigfox. LoRa ya se está desplegando por operadores como Tigo. Y LTE, pues, es una tecnología que aún todavía no está muy madura, pero recién ahora se está empezando también a popularizar, eh, por ejemplo, en Estados Unidos. Bueno, entonces es importante que los que estén interesados en el IoT, pues de alguna forma traten de profundizar en ese tipo de tecnologías LP1, que seguramente va a ser lo que va a marcar la parada a la hora de crear dispositivos IoT. Bueno, el stack de comunicación. Eh, Cuando hablamos del stack de comunicación es básicamente qué es lo que, qué es lo que se debe tener en cuenta o qué es lo que, por qué etapas pasa una información desde el punto de vista desde hardware hasta que llega a la nube. Entonces, es muy similar a lo que les mostraba acá en presentaciones anteriores. Pues yo tengo la capa del dispositivo, pero la capa del dispositivo, la capa del gateway y, y la plataforma que está en nube, ¿cierto? Si ustedes ven, pues va a haber una parte de hardware, eh, que sería la capa física, y van a ver por encima otras capas que serían eh, algunas capas de abstracción que ya son desarrolladas a través de software, que son las que permiten que esa información llegue a su destino de una manera pues, concreta y, por así decirlo, segura, pero pues, no estoy hablando de segura a nivel de seguridad, sino que de alguna forma que ese dato va a llegar a su destino. Entonces, cuando hablamos de la capa de enlace, pues acá ya estamos hablando de dispositivos y tecnologías eh, como Ethernet, como Wi-Fi, LP1, etcétera, que conformarían todo lo que es la capa física o la capa de enlace. Luego iría la capa, por encima de ello sería la capa de red. Listo. En este caso, pues depende, por ejemplo, si va a usar los protocolos convencionales del Internet o va a usar un protocolo especial. Hay unos protocolos ya especializados que están orientados más a lo que es el Internet de las cosas. También debo tener en cuenta cuál va a ser por una capa por encima, cuál va a ser la capa de transporte, o sea, cómo esa información va a llegar de un lado al otro, mediante qué tipo de mecanismo, qué tipo de protocolo. Acá pues cabe resaltar obviamente pues que eso se puede ir por TCP o por UDP y ya serían por encima las capas de alto nivel que serían con las que ustedes hablarían con sus plataformas, ya sería HTTP, FTP, etcétera. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de desarrollar un dispositivo IoT, primero,
el hardware como tal, sensórica, actuadores. Lo otro es cómo voy a comunicar ese dispositivo, o sea, qué tipo de capa física voy a usar, qué tipo de tecnología va a ser la más apropiada y cuáles van a ser las capas de transporte que voy a usar para que esa información llegue de un punto a otro. En este caso, desde mi hardware hasta mi plataforma en la nube. Siempre, obviamente, hay que recordar que cuando estamos hablando de esas capas, pues tenemos que tener en cuenta que eso es vamos a hablar es con tecnologías que van a estar en Internet. Entonces, lo ideal es siempre tratar de usar tecnologías que han estado muy estandarizadas y que son, por así decirlo, muy estables. Eh, Muchas de las plataformas, por ejemplo, tratan siempre de usar ya tecnologías como HTTP o hay unas, por ejemplo, que se llama MQTT o COAP, que son muy enfocadas a lo que es el Internet de las Cosas, dado porque son casos, son protocolos que utilizan información muy concreta. Entonces, es algo que se debe tener en cuenta a la hora de implementar como tal todo ese proceso de transporte de información. Entonces, pues acá se mencionan, por ejemplo, en la capa internet, lo que es el TCP/UDP o a través de IP versión 4, IP versión 6 o todo lo que se maneja a través de Low Power WPAN. La capa de transporte, esta es la que se maneja a nivel de red, que sería HTTP. Este COAP es un protocolo restringido para información muy concreta. Y por encima, cómo es que se va de alguna forma a interpretar esa información o en qué formato se va a enviar. Pues los que sabrán más de sistemas, pues sabrán que el JSON es un formato de información en el que se representa información muy útil y que ha sido muy común y que seguramente va a terminar usando en tecnologías IoT. Estos son algunos ejemplos, obviamente hay más de algunas especificaciones que pueden usar a la hora de usar Internet. Bueno, plataformas en la nube, o sea, como tal ya estoy tocando lo que viene a ser la parte superior de las capas del IoT. Entonces está el hardware, está la conectividad y está la plataforma. Listo. Puede haber, normalmente, pues si son empresas privadas, pueden manejar su propia plataforma. Ellos, si tienen, por ejemplo, su área de desarrollo, ellos pueden manejar se puede manejar su propia, o pueden crear su propia plataforma, pero también a los que los que se desean saltar ese paso y de alguna forma hacer un prototipado más rápido o llegar a, a lanzar un producto de una forma más ágil, pues obviamente lo recomendable es usar pues, plataformas que ya están hechas para ese propósito. Cabe mencionar algunas, esas son algunas como las más comunes que se pueden encontrar. Pues el AWS es muy común, el Microsoft Azure es una plataforma también muy común para el Internet de las Cosas, Carriot es una plataforma libre, Ubios también, bueno, puedo mencionar muchas, esas son algunas, obviamente pueden encontrar más en Internet. Son plataformas muy amigables donde simplemente tú envías la información por un protocolo muy sencillo como es el HTTP a través de formato JSON. La información fluye de forma muy bacana y ellos la presentan de una forma muy amigable, tanto de cara, pues tanto en el backend como en el frontend de cara al usuario. La cuestión acá es qué factores deben tener en cuenta a la hora de, bueno, si quiero usar una plataforma que ya existente, pues cuál va a ser la que voy a usar. Y ya ustedes ahí donde
aquel que está desarrollando un producto IoT, pues debe diferenciar o debe extraer algunas características para poder abordar cualquiera de estas plataformas en la nube. ¿Qué se debe tener en cuenta? Pues como tal, a nivel ya técnico, entre lo que es el hardware, la capa de enlace y la plataforma, qué tipo de protocolos esa plataforma ofrece para que esa información llegue y para que esa información de alguna forma también pueda volver al dispositivo, o sea, qué tipo de protocolo implementa esa plataforma. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta porque eso es lo que va a marcar a la hora de ustedes crear la parte hardware, cómo esa información va a viajar y cómo, en qué formato y en qué protocolo va a llegar a la nube. Por ejemplo, no, es que, por ejemplo, AWS puede usar HTTP o puede usar MQTT, que son protocolos más de alto nivel, pero eh, son cosas que al menos deben tener en cuenta a la hora de ustedes, por ejemplo, abordar a la hora de seleccionar una plataforma en la nube. El hosting, cuánta información puede almacenar esa plataforma. Normalmente ese hosting va muy relacionado con lo que tú pagas por el servicio. Pues hay algunas que son libres, pero esa libertad pues va restringida a cierto flujo de datos. Y ya pues, por ejemplo, si superas una cuota, pues ya, o si quieres manejar un flujo específico de información, ya pues tendrás que pagar por él. Ya sería que ustedes comparen. Por ejemplo, voy a usar AWS, voy a usar Microsoft Azure. ¿Cuánto puede costar, por ejemplo, enviar, no sé, 100 megabytes de información, tanto en AWS como en Microsoft Azure? Seguramente puede salir más económico que otro. Y también un factor diferenciador es el soporte que ellos proporcionan y qué protocolo usan para que de alguna forma ustedes agilicen su desarrollo. También es importante qué plataforma soporta. Esto a la hora de realizar la parte del frontend, o sea, la interfaz que se va a presentar al usuario y que el usuario cómo va a interactuar con esa información que está llegando desde el dispositivo, que es la cosa, hasta la nube. Entonces, cómo se va a presentar esta información y qué tipo de plataforma soporta. Por ejemplo, no, es que yo con AWS puedo generar mis aplicaciones Android de forma más fácil y puedo generar aplicaciones móviles de forma más ágil. Tiene APIs que me proporcionan manejo de información para realizar estadísticas, etcétera, etcétera, etcétera. O por ejemplo, Ubios puede manejar su propia aplicación móvil, o sea que usted esa aplicación móvil ya está lista y tú simplemente te logueas para ver la información que es de tu interés. Entonces esto es importante también a la hora de ustedes seleccionar qué plataforma van a usar para ver esa información de cara al usuario, cómo se va a visualizar y cómo se va a manejar. La analogía de la red, perdón, la analogía de la nube, o sea, cómo está concebida la nube, cuáles van a ser las capacidades y obviamente su costo. Bueno. Listo, entonces ya como conclusiones, a la hora pues de todo lo que de todo lo que les mencioné en el transcurso pues de esta presentación. Cuando hablamos del Internet de las cosas, básicamente hablar de Internet. Listo, entonces una cosa es preocuparse por el hardware como tal, que es importantísimo, pero lo otro ya es esa información, cómo va a llegar y cómo se va a gestionar en la nube. Entonces básicamente eso es netamente Internet. Es indiscutible pues que IoT es una tendencia tecnológica imparable. Ya les mostré la curva y obviamente pues pueden consultar más a fondo
análisis y estadísticas y proyecciones de consultoras y de compañías que presentan proyecciones del IoT. Como les dije, en el 2020 se proyectan 50 millones de dispositivos. Es cabe resaltar que muchas de este futuro va a pertenecer a la industria de salud, de smart cities y por ejemplo, aplicación automotriz sería como el volumen que más sería manejar en esos sectores. Se manejaría más volumen en ese tipo de sectores, pero obviamente las aplicaciones son muchas. Es un nicho de mercado muy interesante, pero exige mucha preparación. Entonces, ¿por qué dice que se exige mucha preparación? Pues miren que les estoy hablando de hardware, de comunicaciones y les estoy hablando también de todo lo que tiene que ver con el Internet, ¿cierto? Entonces, eh, concebir un producto de IoT no es algo tan simple. Tengo que tener en cuenta todo lo que es el diseño de hardware, cómo ese dispositivo o cómo se va a conseguir para que la cosa de interés de alguna forma reporte información que sea útil. Entonces hay una parte muy importante a nivel electrónico. Eh, También el tipo de tecnología que se vaya a usar. Es importante también que personalmente eso no lo va a manejar cualquier persona. Obviamente eh, una persona que conozca de conectividad, de telecomunicaciones. Y lo otro es la parte de la plataforma, que eso ya pues obviamente se maneja por todo lo que son ingenieros de software, que obviamente conocen del tema y saben cómo se maneja la información de una forma muy apropiada en la red. Y obviamente pues les mencioné al principio de la presentación que la seguridad y la privacidad son como los principales retos del IoT, pues dadas toda la problemática que puede generar de que puedo tener cosas que pueden estar monitoreando, me puedo tener cosas que pueden ser intervenidas, pues si está conectado a la red y si se hackean, eh, si son graves de hackear páginas como la FBI, ¿cómo van a ser capaces por ejemplo, hackearme a mí una lavadora o un objeto conectado que me la prendan remotamente o que me la manipulen? Pues entonces eso es importante también a la hora de tener en cuenta cuando hablamos del IoT y seguramente por ahora es un reto muy importante y pues según obviamente el caso de uso es algo que se debe tener en cuenta. Y lo otro que yo considero de alguna forma sería como que la estandarización que se maneja a la hora de usted abordar el IoT. Miren que yo a ustedes les mostré así por encima un montón de protocolos que se pueden manejar, un montón de tecnologías, varias formas en que se pueden enviar los datos, protocolo HTTP, etcétera, 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 TCP, MQTT. Hay muchas formas de enviar información de un lado al otro. De por sí no hay uno que uno diga, no, es que para el IoT se utiliza este tipo de protocolo, o que la mejor tecnología para usar IoT es esta. Entonces, por alguna forma no hay algún estándar que defina cómo se aborda el IoT. Eh, Eso ahí influye en un montón de factores y todo, la verdad es que va relacionado es según el caso de uso y según cuál va a ser la forma mejor de implementar ese tipo de aplicación. Eh, bueno, pues antes de terminar, pues ese sería como este webinar es un webinar muy introductorio, eh, muy de contextualizarlos a ustedes en el mundo del IoT. La idea es que obviamente nuestra compañía y el grupo Invertrónica más adelante vamos a lanzar webinars más especializados, ya no tan introductorios, sino ya más especializados, obviamente relacionados con todo el mundo del IoT. Bueno, quiero ya abrir un espacio eh, para ustedes, los asistentes, si tienen alguna pregunta relacionada con la información que les acabé
presentar. Entonces, miremos, de pronto Mariana me ayude acá con... Ok. Vamos a responder algunas de las preguntas que nos han realizado a través del panel de preguntas y respuestas. Una de ellas es, ¿qué tan vulnerable es Sigfox en el uso de inhibidores de señal? Vale, entonces Sigfox como tal, ¿me escuchan ahí? Sigfox como tal es una tecnología que está orientada más a lo que son redes de sensores inalámbricas. Eh, dado que Dado que Sigfox es más orientado a redes locales o a redes de área local, sí, es sensible a que Sigfox sea de alguna forma eh, sea objeto de que sea inhibido por algún tipo de dispositivo que se encargue de, por ejemplo, inhibir la señal. Eh, eso es claro, pues no, pues comparando con otro tipo de tecnologías, o sea, por ejemplo, Sigfox o con una tecnología celular, pues si es por ejemplo Sigfox, si yo quisiera inhibir una señal de Sigfox, tendría que colocar ahí el dispositivo que se encargue de inhibir la señal en todas las estaciones base. Con Sigfox es más vulnerable porque, perdón, perdón. Perdón, te Bueno, entendí. otra de No, no, las... espérate que acá me confundí un momento. Tú me estás hablando vi con la Z, pensé que me estás hablando de Zigbee. El Zigbee, perdón, estás hablando de Sigfox. El Sigfox para niveles de señal pensé que me estaban hablando era de Zigbee. Zigbee sí es sensible a inhibidores de señal. Si coloco un inhibidor de señal en todo un coordinador, seguramente voy a tener problemas para inhibir ese tipo de tecnología. Con con Sigfox es muy difícil inhibir la señal, ya que tendría que colocar el inhibidor de señal en todas las estaciones base que estén repartidas por toda la ciudad. Entonces, digamos que a nivel de seguridad por ese lado, Sigfox es ganador desde ese punto de vista. Qué pena, por ahí me confundí con la otra tecnología. No sé si tiene otra pregunta. Sí, dice, ¿hasta dónde ha llegado Tecrea con el tema de IoT que ofrece? Eh, te crea, pues, te crea puede llegar desde desarrollarte el dispositivo hasta ofrecerte la solución completa conectada a la nube. Eh, nosotros hemos manejado desde tecnología celular, Sigfox, LoRa, eh, Wi-Fi, Bluetooth. Pues nosotros prácticamente que hemos manejado muchas de las tecnologías de conectividad que les mencioné ahorita en la presentación. Eh, entonces, pues, ¿qué ofrecemos? Nosotros te podemos ofrecer desarrollar un dispositivo eh, conectado según tus especificaciones. Eh, pues básicamente lo que hacemos es el core business de Tecrea, hacer productos electrónicos a la medida y ya pues simplemente tú puedes llegar acá y comentarnos cuál va a ser cuál es tu interés, qué quieres desarrollar y pues nosotros te lo hacemos. Eh, ¿Qué otra pregunta tenemos? Según su experiencia, ¿cuáles son las barreras que hoy existen para masificar el IoT en Colombia? Eh, barreras. Pues yo la verdad no veo barreras. Yo creo que hace algún tiempo la barrera era
la cobertura del internet era como lo más, hace algún tiempo en Colombia y países pues por así decirlo, subdesarrollados. Tampoco puedo decir que Colombia va a ser eh, el país más desarrollado tecnológicamente, pero yo creo que ya todas esas brechas respecto al Internet ya fueron superadas, ya puede uno encontrar Internet en las veredas, en veredas o en cualquier otro lugar remoto. Entonces, eh, digamos que brechas a la hora de implementar un dispositivo IoT, pues a nivel ya de cobertura o a nivel de Internet, pues yo pienso que no las hay. Pienso que ya simplemente desde que haya Internet, todo es posible. Y en Colombia, pues, aparte de que está en Internet y ya masificado a nivel nacional, pues lo otro que hay que tener en cuenta también con el IoT es quién se va a encargar de desarrollar el hardware y quién va a importar esos dispositivos y quién se va a encargar de fabricar, por ejemplo, el hardware, que sería como, pues, sobre todo para los que estén interesados en el negocio, pues digamos que el Internet, por así decirlo, ya está asegurado y las plataformas se pueden pues, desarrollar o conseguir, pero en hardware también tenemos compañías, pues Grupo Invertrónica es una compañía especializada pues no solamente en desarrollo de electrónicos, sino también en manufactura. Entonces, perfectamente acá en Colombia puedes concebir todo un producto que se pueda fabricar localmente y pues la parte del internet, digamos que pasaría a un segundo plano, pues porque esa parte ya está cubierta. Camilo, otras dos preguntas más y las demás las vamos a enviar Ok, en el archivo de las memorias. Ahí vamos a ver las respuestas a algunas de las preguntas concretas que nos hacen. Otra pregunta que nos hacen es, ¿la cobertura de Sigfox solo es en las grandes ciudades o llega hasta los lugares más remotos? la de Sigfox, pues mira, pues lo que he logrado interactuar con Sigfox es pues con los que se encargan de desplegar las redes acá, más o menos en Colombia, es que ellos son muy versátiles. Entonces, hasta donde tengo entendido, las principales ciudades de Colombia ya están cubiertas y las vías principales también. Y ellos son muy específicos a la hora de, sobre todo el operador que se encuentra acá en Colombia, que es Faxi. Ellos son muy específicos de decir de que si usted tiene un volumen amplio de dispositivos que desea conectar a la nube y están en un lugar remoto donde no haya cobertura, ellos simplemente llegan hasta allá y te ponen la cobertura. O sea, ellos van hasta allá y te colocan la estación base. Obviamente, pues siempre y cuando tú asegures, digamos, cierta cuota de dispositivos conectados. Pero ya a nivel de otros países, por ejemplo, en Europa, te puedo decir que Europa está completamente cubierta, Latinoamérica también. Entonces, CIFO ya se ha empezado a popularizar mucho. eh, y no, respecto a la cobertura, yo diría que no habría problemas. Es más ya como te dije, están las ciudades principales vías, hasta donde tengo entendido. Y si son lugares remotos, si tú aseguras una cuota de conectividad, por ejemplo, ellos nos daban el ejemplo en el llano, monitorear cabezas de ganado, hacerle tracking. Y eso es por allá en haciendas y en fincas por allá remotas, donde no llega la cobertura. Entonces ellos dicen, bueno, si usted le va a pegar eso a 50.000 cabezas de ganado o de res, yo te aseguro allá la cobertura y te coloco una estación base. Eso hizo el operador de Sigfox, por ejemplo. Entonces, digamos que ellos son muy versátiles con eso. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? La última pregunta para que podamos La última pregunta para que podamos cerrar y las demás las vamos a enviar dentro de las memorias que enviaremos de Google es el desarrollo de dispositivos que
EMI, GPRS, qué restricciones de uso deben tener para no ser bloqueados por la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Eh, no, básicamente lo único es que normalmente cuando uno compra un dispositivo GPRS, un dispositivo celular, eso viene sectorizado según la zona, ¿cierto? Según la zona, eso define la frecuencia a la que va a operar. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a comprar un modem, no sé, hay muchas marcas, Telit, Coectel, cuando tú lo vas a comprar, en sus especificaciones, ellos vienen, tú vas a comprar para región de Latinoamérica o vas a comprar para Estados Unidos. Entonces, no, digamos que lo único que debes tener en cuenta es a la hora de adquirir el dispositivo para que opere en las bandas de nuestra zona geográfica y digamos que eso es todo. Eso no tiene ningún problema de parte por la CRC mientras se encuentre mientras que el dispositivo se encuentre dentro de la zona geográfica para que coopere. Ok. Listo, muchísimas gracias por participar en nuestro webinar. Les estaremos enviando notificación con las memorias y el video de esta conferencia que Jordan nos estaba haciendo esa pregunta. La respuesta es sí, les va a llegar un video y las memorias de la presentación. Les estaremos enviando también notificación para nuestro próximo webinar. Muchas gracias por participar y le agradecemos también a Camilo por brindarnos todo su conocimiento y sabemos que de su parte vamos a recibir una formación y vamos a conocer muchísimo sobre el mundo IoT. Entonces, Camilo, muchísimas gracias. Vale, un placer y seguramente los estará acompañando en próximos webinars ya más técnicos y más orientados a temas más específicos. Pues la idea con este webinar, como les dije al principio, era algo eh, muy de contextualizarlos en el tema del IoT, pero seguramente ya más adelante, a través de nuestra página web y las redes sociales, eh, compartiremos temas más de su interés relacionados con el IoT. Que tengan un buen día. Hasta luego.